Los niños dicen cosas extrañas, cosas que parecen simples tonterías, cosas que parecen inventadas, pero otras veces dicen algo que te hace detenerte, algo que te deja pensando, porque de repente te das cuenta de algo inquietante. Ese niño no debería saber eso. Hoy te voy a contar una historia que apareció en internet, una historia que empezó como una simple anécdota familiar, pero que terminó convirtiéndose en algo mucho más extraño, algo que todavía hoy mucha gente no sabe explicar. Todo comenzó con una pregunta muy simple. Un usuario escribió en un foro: ¿cuál es la cosa más rara que un niño te ha dicho? Miles de personas empezaron a responder. Algunas historias eran graciosas, otras eran raras y otras simplemente eran imaginaciones de niños. Pero una respuesta destacó entre todas, porque lo que ese padre contó empezó como algo normal y terminó siendo algo que le puso la piel de gallina. El hombre explicó que su hijo tenía 3 años. Era un niño normal. Le gustaban los juguetes, los dibujos animados y hacer preguntas todo el tiempo. Una tarde estaban jugando juntos en el salón de su casa. Había bloques de juguete tirados por el suelo. El niño estaba construyendo una torre mientras su padre lo miraba. Entonces, el niño levantó la cabeza, miró directamente a su padre y dijo algo muy extraño. Cuando yo era grande, me llamaba Thomas. El padre se quedó en silencio por un momento, pero después se rió. Pensó que era solo una frase graciosa, algo que el niño había imaginado, tal vez algo que había escuchado en la televisión. Pero entonces el niño siguió hablando. Vivía en una casa blanca, tenía un perro y un jardín grande. Eso ya era un poco más raro, pero los niños imaginan historias todo el tiempo, así que el padre decidió seguirle el juego y le preguntó algo así: ¿y dónde estaba esa casa? El niño respondió inmediatamente, como si recordara algo real: en una ciudad con muchas fábricas. Había humo, mucho humo. El padre dejó de sonreír, porque el niño no estaba hablando como si estuviera inventando algo, estaba hablando como si lo recordara. El padre pensó que todo terminaría ahí, solo una frase rara de un niño pequeño, pero no fue así. Durante los días siguientes, el niño volvió a mencionar a Thomas, a veces mientras jugaba, a veces durante la cena, a veces justo antes de dormir. Lo extraño es que siempre hablaba de él, como si hablara de sí mismo. Una noche, mientras el padre lo acostaba, el niño dijo algo más. Antes yo era grande, pero luego me quemé. El padre frunció el ceño. ¿Te quemaste? El niño asintió. Sí, había fuego. El padre pensó que quizá había visto algo en una película, o tal vez en un dibujo animado. Pero entonces el niño dijo otra cosa. Fue en mi casa. Eso ya empezaba a sonar inquietante, porque el niño nunca había vivido un incendio, ni había estado cerca de uno. Durante un tiempo, los padres intentaron ignorarlo. Pensaban que si no le daban importancia, el niño dejaría de decir esas cosas. Pero ocurrió lo contrario. El niño empezó a dar más detalles. Una tarde, mientras dibujaba en la mesa de la cocina, hizo un dibujo muy extraño. Era una casa, pero la casa estaba rodeada de llamas. El padre lo miró con atención. ¿Qué estás dibujando? El niño respondió tranquilamente: mi casa. El padre sintió un pequeño escalofrío, porque el niño no parecía asustado, parecía nostálgico. Entonces, el padre decidió preguntarle algo más. ¿Dónde estaba esa casa? El niño se quedó pensando unos segundos y luego dijo algo muy específico: cerca de una fábrica. Había humo y trenes. El padre empezó a sentirse incómodo, porque esas descripciones no eran típicas de un niño de 3 años. No hablaba de castillos, no hablaba de superhéroes, hablaba de fábricas y de trenes. Esa noche,
Cuando el niño se fue a dormir, el padre le contó todo a su esposa. Al principio, ella también se rió, pero cuando escuchó todos los detalles, dejó de hacerlo, porque había algo raro en toda la historia, algo que no parecía imaginación, parecía un recuerdo. Durante algunos días, los padres intentaron no pensar demasiado en todo aquello. Después de todo, los niños tienen mucha imaginación, inventan historias, crean amigos imaginarios. Tal vez aquello era simplemente eso, pero el niño seguía mencionándolo, siempre de la misma manera, siempre con los mismos detalles. Una noche, durante la cena, dijo algo que hizo que sus padres se miraran entre ellos. El niño dijo: «Antes yo trabajaba». El padre frunció el ceño. «¿Trabajabas?». El niño asintió. «Sí, en la fábrica». Eso ya era demasiado específico. Un niño de 3 años normalmente no habla de fábricas ni de trabajos. El padre decidió preguntarle algo más. «¿Y qué hacías en la fábrica?». El niño se quedó pensando, como si estuviera buscando una palabra. Después dijo: «Arreglaba cosas, máquinas». El silencio en la mesa fue inmediato, porque aquello ya no sonaba como una fantasía infantil, sonaba como una descripción real. Esa noche, cuando el niño se fue a dormir, los padres se quedaron hablando en la cocina. La madre dijo algo que ambos estaban pensando. «¿Y si buscamos?». El padre dudó. ¿Buscar qué exactamente? Pero había algo que no podía ignorar: el nombre, Thomas. Así que encendieron el ordenador y empezaron a buscar. Primero probaron algo simple: buscar noticias antiguas sobre incendios. Al principio no encontraron nada relevante, solo artículos viejos, accidentes sin relación. Pero después apareció algo, un artículo antiguo, muy antiguo. Era una noticia local. Hablaba de un incendio ocurrido décadas atrás. Una casa se había incendiado por completo y dentro murió un hombre. Su nombre era Thomas. Los padres se quedaron mirando la pantalla, en silencio. Pero lo más inquietante no era solo el nombre. El artículo decía algo más. Ese hombre trabajaba en una fábrica cercana. El padre sintió un escalofrío, porque eso coincidía exactamente con lo que su hijo había dicho. Pero todavía quedaba algo más, algo que ninguno de los dos esperaba. Los padres se quedaron mirando la pantalla del ordenador. El silencio en la cocina era total, porque lo que estaban viendo coincidía demasiado con lo que su hijo había dicho. Un hombre llamado Thomas, una casa, un incendio, y además trabajaba en una fábrica cercana. Todo encajaba demasiado. Pero entonces encontraron algo más en el artículo: una fotografía. Era una foto antigua, en blanco y negro. Mostraba a un hombre de unos 40 años. Debajo de la imagen aparecía su nombre, Thomas. El padre respiró hondo y dijo algo que al principio parecía una mala idea: «¿Y si se la enseñamos?». La madre dudó, pero al final ambos tenían demasiada curiosidad. Al día siguiente llamaron al niño. Estaba jugando en el salón con sus bloques de colores. El padre se sentó a su lado, sacó el teléfono y le enseñó la fotografía. «¿Sabes quién es este hombre?». El niño miró la imagen. Durante unos segundos no dijo nada. Luego frunció el ceño, como si estuviera confundido, y entonces dijo algo que hizo que el corazón de sus padres se detuviera por un momento. «Ese soy yo». El padre sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque el niño no lo dijo jugando, lo dijo con total naturalidad, como si fuera algo obvio. La madre intentó mantener la calma, así que hizo otra pregunta: «¿Cómo te llamabas?». El niño respondió inmediatamente: «Thomas». Exactamente el mismo nombre. El
preguntando: ¿y qué pasó con tu casa? El niño bajó la mirada. Luego dijo en voz baja: se quemó. El salón quedó en silencio. Los padres ya no sabían qué pensar. Pero entonces el niño dijo algo más, algo que hizo que todo se volviera aún más extraño. El niño señaló la foto y dijo: ese día estaba cansado. Venía del trabajo. Los padres se miraron, porque ese detalle no aparecía en el artículo. Nadie se lo había contado. Pero el niño seguía hablando. Había humo, mucho humo, y no pude salir. La madre sintió un nudo en el estómago, porque su hijo estaba describiendo la muerte de un hombre que vivió décadas antes, y lo estaba haciendo como si lo recordara. Después de esa conversación, los padres no sabían qué hacer. Por un lado, todo podía ser una coincidencia, un nombre común, una historia inventada, la imaginación de un niño. Pero por otro lado, había demasiados detalles: el nombre, la fábrica, el incendio y ahora la fotografía. Los padres decidieron algo. No iban a presionar al niño, no iban a hacer más preguntas. Si el niño decía algo, lo escucharían, pero no iban a forzar la situación. Durante algunas semanas, el niño todavía mencionó algunas cosas. A veces hablaba de la casa, a veces de la fábrica, y a veces simplemente decía: cuando yo era grande. Pero poco a poco, esas frases empezaron a desaparecer. Cada vez hablaba menos de Thomas, cada vez recordaba menos, hasta que un día simplemente dejó de mencionarlo, como si nunca hubiera pasado. Los meses siguieron pasando. El niño creció, empezó la escuela, hizo amigos, y aquellas conversaciones extrañas quedaron en el pasado. Un día, cuando el niño tenía ya algunos años más, el padre decidió preguntarle algo. Solo por curiosidad, le dijo: ¿recuerdas cuando hablabas de alguien llamado Thomas? El niño lo miró confundido y respondió algo muy simple: no, no recordaba nada, ni la casa, ni el incendio, ni el nombre. Todo aquello había desaparecido de su memoria, como si nunca hubiera existido. Pero para sus padres, la historia nunca se olvidó, porque todavía conservaban algo: el artículo antiguo y la fotografía de aquel hombre, Thomas, un hombre que murió décadas antes, un hombre cuya vida parecía haber sido recordada por un niño de 3 años. ¿Fue solo una coincidencia, imaginación infantil o algo más difícil de explicar? Hay quienes creen que los niños pequeños a veces recuerdan cosas que los adultos olvidamos, recuerdos de otro tiempo, de otra vida. Y si eso fuera cierto, entonces tal vez, durante unos años, ese niño no solo fue él mismo, tal vez también fue Thomas. Y tal vez los recuerdos simplemente se desvanecieron con el tiempo. Pero la pregunta sigue ahí: ¿qué fue exactamente lo que ese niño recordaba? Tal vez nunca lo sabremos.